Voy a hablar acerca de los cambios hechos en la organización y llamamientos de historia familiar, que están notificados a través de esta carta del jueves 9 de febrero de 2017, con motivo de Rootstech 2017. Entonces, primera presidencia de la Iglesia ha anunciado unos cambios importantes. El primero de ellos es el cambio en los nombres de los llamamientos de historia familiar. Antiguamente teníamos consultores, directores, asesores dentro de los llamamientos de historia familiar. Eh, Todos los llamamientos de historia familiar ahora han cambiado su nombre y ahora se llama consultores, solamente consultores. Ya no hay directores, asesores y consultores, todos somos consultores, pero es más completo todavía el nombre. Antes existían los consultores de historia familiar en los barrios, ahora son consultores de templo e historia familiar, que nos enfoca más en la labor principal de un consultor. Los que tienen llamamiento a nivel de estaca ya no son directores, ahora son también consultor de templo e historia familiar, que pueden tener asignaciones asignado al centro de historia familiar, sería el director, asignado a indexación, sería el director de indexación, pero ya no se llama director, se llama consultor de templo e historia familiar asignado a. Este es el primer cambio y es muy interesante porque nos muestra el enfoque en templo. El segundo cambio me parece mucho más importante y es el cambio en nuestra responsabilidad principal. Entonces, antes la responsabilidad de un director de indexación era la indexación, la responsabilidad de otras personas, un director de centro era el centro de historia familiar. La carta nos dice ahora la responsabilidad principal de todos los consultores, todos, o sea, todos los que tenemos llamamiento en historia familiar, todos los consultores de templo de historia familiar, es dar ayuda personalizada. Entonces este es un cambio importante porque ya no nos enfocamos en capacitaciones grupales, los días de descubrimiento que ayudaban a muchas personas a avanzar en su historia familiar. Esas serán todavía responsabilidades nuestras y una gran ayuda para avanzar en la obra, pero ya no será nuestra responsabilidad principal. La responsabilidad principal de todos los que tenemos llamamiento de historia familiar es dar ayuda personalizada a los líderes y a las familias. Y aquí también me parece un cambio interesante. Primero se menciona a los líderes. Entonces, mientras que antes nos enfocábamos en el jovencito, en el recién converso, en tantas personas que podíamos ayudar, ahora nuestro enfoque primero es los líderes. Y eso lo quiero mostrar en este otro gráfico que nos han mandado, que está en inglés, pero bueno, nos ilustra. Aquí está el consultor de templo de historia familiar de área, a los que antiguamente llamábamos asesor de historia familiar. Ahora es el consultor de historia familiar de área que tiene asignadas varias estacas y distritos. Entonces ahora ellos, su deber principal es ayudar, aquí lo dice, a tener una experiencia personalizada. ¿A quién? A las presidencias de estaca. Ese es el deber primordial, las presidencias de estaca y los líderes en los que la presidencia de estaca se apoya o se soporta, se, eh, a, se basa para hacer sus labores. Entonces, ¿quiénes son? El miembro del sumo consejo o el sumo consejo en sí y el consejo de estaca, o sea, los presidentes y presidentas de organizaciones a nivel de estaca. Entonces, la labor principal del consultor de templo de historia familiar de área será las presidencias de estaca en sí y los líderes de la estaca, sumo consejo y consejo de estaca. Esa será la responsabilidad principal. Ahora, este asesor de área, bueno, fue llamado por la presidencia del área para dar esa ayuda aquí. La presidencia de estaca llama también a consultores de templo de historia familiar a nivel de estaca. Pero los llama ¿para qué? Para brindar ayuda personalizada también a los obispados. Entonces, el principal cliente o el principal objetivo de los consultores de templo de historia familiar de estaca ya no son los miembros, ya no son las personas en general, sino primero los líderes, primero los obispados y el líder del grupo de sumos sacerdotes, que es el que dirige la obra de historia familiar en el barrio, y el consejo de barrio, que son los que dirigen a los miembros en los barrios. Entonces, de esta manera, el consultor de estaca
así tenga asignación en indexación, así tenga asignación para dirigir el centro o lo que sea, su misión principal es los obispados y los líderes del barrio que apoyan al obispado. Y luego el obispado llama a consultores de Templo Historia Familiar de barrio, que pueden ser jovencitos y que nos recomiendan llamar una buena cantidad para tener suficientes para atender a todos los miembros. Y la responsabilidad de ellos, por supuesto, es principalmente para con todos los miembros del barrio, que incluirá con seguridad a los miembros de las familias del obispado, de las familias de los líderes de barrio. Entonces, este me parece que es el cambio más importante que hemos tenido, que es el cambio en el enfoque o en la responsabilidad principal. Entonces, como consultores de historia familiar, vamos a ayudar primero a los líderes, luego a las demás familias. ¿Para qué? Para que puedan encontrar, llevar y enseñar lo que hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Ayudándoles a tener una experiencia personalizada o ayuda personalizada. Ahora voy a mostrar la herramienta que la iglesia ha creado para brindar esa ayuda personalizada. Cuando yo voy a Family Search y estoy en mi árbol familiar, ahora tengo la posibilidad de hacer clic en Recibe ayuda y la última opción que está aquí abajo, ayudar a otras personas, es una herramienta nueva que creó la iglesia. Ya teníamos un medio de ayudar, pero ahora es más poderoso. Les voy a mostrar por qué. Cuando yo entro aquí, yo hago clic en el botón ayudar a otras personas, escribo el nombre completo de la persona a la que voy a ayudar, por ejemplo, un presidente de estaca, un obispo o cualquier persona que vaya a ayudar, escribo aquí su nombre y su correo electrónico, su dirección de correo y le digo enviar. A la persona le llega un correo, él tiene que hacer clic en acepto la ayuda y entonces le va a pedir entrar a su cuenta LDS y ya voy a quedar yo autorizado para entrar en esa cuenta de ahí en adelante. Si no tiene una cuenta LDS, pues va a tocar invitarlo de otra manera y voy a mostrarles ahorita cómo se hace. Entonces, cuando la persona acepta mi invitación, cuando yo se la mando, queda aquí en el listado de pendientes. Esos son algunos líderes que yo les he enviado ya la invitación para poder ayudarles en su árbol familiar. Y cuando ellos hacen clic en aceptar, ahora aparecen en este otro listado de las personas que ya estoy ayudando. Entonces aquí me muestra personas, algunos líderes que les he pedido que me permitan ayudarles y ya aceptaron. Voy a tomar el ejemplo del presidente Gutiérrez. Entonces el presidente Gutiérrez me dio autorización para entrar a su árbol y ahora puedo ver lo siguiente acerca de su árbol. Puedo ver cuándo fue el último día que entró a Family Search. Eso me da una indicación de que puedo ayudarle porque entró hace poco o hace más tiempo. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que hizo una reservación para el templo? Aquí no está registrado todavía. ¿Cuándo fue la última vez que agregó un recuerdo? O sea, una foto o una historia. ¿Cuándo fue la última vez que agregó una fuente? O sea, un documento, una partida de matrimonio, de función, una cédula de ciudadanía. Entonces, esto me muestra oportunidades que yo tengo para ayudarle. Puedo ayudarle a hacer una de estas tareas y de esa manera tener una experiencia personalizada de historia familiar. Pero además de ello, me muestra aquí a la mano derecha algunas oportunidades concretas en el árbol del hermano. Hay personas listas para reservar. Yo puedo hacer clic aquí y me muestra cuáles son las personas que él tiene listas para reservar en su árbol. Entonces yo puedo ver que es María Eva y puedo ver el parentesco. Puedo ver, por ejemplo, que María Eva es la abuela de él. Entonces yo ya puedo decirle a él que aquí hay una oportunidad que es reservar las ordenanzas de su abuela. En este listado también me muestra otras personas que si yo le agrego información puedo preparar ordenanzas, más ordenanzas. Entonces voy a ver cuáles son esas dos oportunidades adicionales que hay en el árbol de él. Él me muestra a Oliverio y a Grande Rodríguez Elvira D. Elvira, ok. Y yo puedo hacer clic en esta persona y mirar un poco por qué razón. Claro, no tiene fecha ni lugar de nacimiento, no tiene defunción y por tanto no podré reservar las ordenanzas para esta persona. Entonces, si yo nada más le agrego una fecha y lugar aproximados, podré lograr mucho. A propósito de eso, tenemos una página que muestra cómo hacer ese tipo de trabajo,
que es http://bit.ly/encontrar ordenanzas. Y cuando yo entro allí a bit.ly/encontrar ordenanzas, me aparece un instructivo que muestra 4 claves para encontrar ordenanzas básicamente en cualquier árbol genealógico. Entonces, esto me ayuda mucho. La primera de estas claves precisamente es cómo agregar fechas y lugares a personas que no les tengo. Cómo agregar una fecha y lugar que sean pues muy aproximadas, muy correctas, pues. Entonces, si yo utilizo esa clave, la primera de esas 4 que aparecen en ese instructivo para ayudar a Oliverio, ya tengo una oportunidad más. Y lo mismo con Grande Rodríguez Elvira. Entonces, aquí fácilmente yo puedo ver que hay 3 ordenanzas por reservar y algunas otras oportunidades. Adicionalmente a ello, yo puedo ver aquí el abanico genealógico o el árbol genealógico manera de abanico, y aquí, por ejemplo, puedo ver qué personas son nacidas en Colombia porque están identificadas con este color, cuáles son del distrito capital, que es el mismo. Si hay otros países, aquí me lo va a decir, y si hay alguien que no tenga lugares, me aparece en gris. Entonces esto es muy bueno porque cuando yo veo nombres de estos que están en gris, si este por ejemplo estuviera en gris, entonces yo sé que si hago clic voy a encontrar que no tiene nombre, nombre del lugar donde nació o donde falleció. Y son oportunidades adicionales a las que de pronto aparecían acá. Entonces ya después de que yo tengo esta información clara de qué oportunidades tengo para ayudarle a él, entonces ahora hago clic aquí abajo donde creo el plan de elección. Yo ya tengo uno creado, entonces solo lo voy a editar acá y les voy a mostrar. Entonces, este es el apellido Gutiérrez, es el apellido de la familia. Esta es la meta de él. Aquí es donde yo le pregunto a él, hermano, ¿qué le preocupa a usted de su árbol familiar? ¿Qué le gustaría avanzar en su árbol familiar? Y él me puede decir lo que él sienta. Algunos le van a decir, yo quisiera saber cómo subir unas fotos que tengo acá. No las he podido subir. Y entonces yo lo anoto aquí, subir fotos. Algo más que quiera aprender, sí quiero saber cómo escribir historias. Ok. Y anoto las metas que él tiene o que ellos tienen como familia. Luego aquí más abajo es donde puedo anotar las cosas que he encontrado como oportunidades. Entonces, reservar la ordenanza de la abuela María Eva, agregar fechas y lugares a Oliverio, reservar las ordenanzas de Oliverio, compartir de pronto algunas de esas ordenanzas con su esposa y otros parientes, para que él no las imprima todas a su propio nombre, sino que haya más de su familia que tengan la experiencia. Entonces, estas son las tareas que yo ya tengo, de manera que cuando yo me reúno con el presidente Gutiérrez, yo ya tengo claridad de qué cosas quiero ayudarle a hacer, además de lo que él me dijo. Si él me dijo quiero subir fotos, entonces voy a enfocarme en ayudarle a subir fotos, pero le voy a mostrar estas otras oportunidades. Y luego aquí más abajo puedo poner tareas que le voy a dejar a la familia. Entonces, la tarea, subir fotos, le voy a poner la tarea, escribir unas historias, le voy a poner tareas, agregar unos documentos y le voy a mostrar cómo hacerlo. Y entonces guardo el plan de lección. Más adelante yo podría hacer esa lección y idear otra lección o pensar en otra lección que puedo darle, porque cuando lo visité descubrí una o dos cosas más que podemos hacer para avanzar en su familia. Y entonces puedo crear un nuevo plan de lección y seguir ayudando a esta familia permanentemente. ¿Por qué? Porque ellos van a quedar aquí en mi listado de personas que estoy ayudando. La ayuda no se le va a limitar a sentarme con él una vez y ya. Entonces, por ejemplo, si yo fuera al árbol, porque puedo ir aquí al árbol, e investigara mejor el árbol y descubro que hay un pueblo del cual tenemos imágenes de Family Search en línea. Entonces, yo puedo decirle, mire, presidente, de aquí de su bisabuelo, no sé qué, de ese pueblo de él tenemos unos registros. No es el caso, pero si fuera el caso. Y entonces puedo crear un nuevo plan de elección para dar una nueva elección de cómo buscar registros en Family Search. Entonces, esta es la nueva herramienta que nos ha dado Family Search para ayudar, brindar ayuda personalizada, como es la responsabilidad principal de los consultores. Y que ojalá nuestro enfoque sea así en los líderes y luego en... Ahora, cuando una persona no tiene cuenta LDS, también es fácil ayudarle.
eh, usamos una función parecida a la que usábamos, o básicamente la misma función que usábamos antes, y esa está disponible aquí en agregar persona. Entonces yo hago clic en agregar persona y entonces voy a utilizar, por ejemplo, para un recién converso que se acaba de bautizar, sale de la pila bautismal o está una semana después y no tiene una cuenta LDS, o una persona mayor que no utiliza internet, no tiene un correo electrónico, entonces no le vamos a crear cuenta, sino que nada más vamos a agregarlo aquí por nombre, apellido, vamos a anotar sus números de ayudante, que son los últimos 5 dígitos de la cédula de miembro, y vamos a anotar aquí sus fecha de nacimiento. Y entonces lo agrego aquí al planificador y me quedará entre el listado de las personas que estoy ayudando de manera permanente. Y ya no tengo que estar preocupándome por dónde puse los datos del hermano, en qué papel lo anoté, sino que ya está aquí agregado de manera permanente, aun cuando no tenga una cuenta LDS o un nombre de usuario aquí. Entonces, este planificador para consultores me permite ayudar realmente a cualquier persona, tenga o no tenga cuenta LDS, sea líder o no lo sea. Y aquí hay otros enlaces interesantes de cómo ayudar.